RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, retornamos aquí a Enlace Regional. Vamos a dialogar. Damos el agradecimiento a Clemente Zamora, magíster en Economía, docente universitario, aquí por su participación en RCR. Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola Lizardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Sí, bien, estamos nosotros viviendo en estos últimos días una crisis política que lamentablemente afecta a todos los peruanos, pero queremos pedir su opinión porque esta crisis política también causa una frustración económica a nuestro país. Podemos decir que son dos caras de una misma moneda, doctor. Así es. A ver, para tener una idea cuál es el impacto que tiene la política sobre la economía, básicamente está basada en la confianza, ¿no? Ahora se ha visto, ese es el sentir que nos ha dejado las últimas noticias, que aún cuando las cosas van mal, algunas instituciones están haciendo sus funciones, ¿no? Tarde, lento, quizás, pero finalmente la autonomía de ciertas instituciones se está manteniendo. Me refiero al caso de que la Fiscalía, al margen de las presiones políticas por tal o cual poder del Estado, ¿no? Aún sigue realizando sus funciones. Claro que uno quisiera que sea un poco más rápido, ¿no? Que lleguen a conclusiones cada vez en un corto tiempo para, digamos, sacarnos de este proceso de crisis, ¿sí? A ver, eso es una mirada que los inversionistas tienen sobre nosotros. Entonces, si las instituciones van bien, los inversionistas tienen esa confianza de darnos a los peruanos, digamos, parte de su capital para ser invertido en el Perú, ¿no? Eso va bien, ¿sí? Esa es una buena noticia, que siga así. La inversión lo que va a generar, ¿sí? Ojalá que llegue la inversión y cada vez más inversión, que la gente confíe en los peruanos, ¿sí? En sus políticos, que la gente de afuera confíe en nuestras instituciones, en que las reglas de juego no se van a cambiar, y si alguien va en contra de ellas, pues tendrá su sanción respectiva. Eso le da una garantía, una cierta garantía de que su inversión pues va a tener o va a estar protegida, ¿sí? Los derechos de propiedad se van a respetar, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia, por un lado. Eso le va a generar pues al país, ojalá que sea así, ojalá que sea suficiente con estas señales que le damos al mundo para que los inversionistas extranjeros traigan su capital al Perú y que los inversionistas peruanos también opten por dejarlo en el país, ¿no? ¿Por qué es importante la inversión? ¿Por qué son importantes estas señales? Pues justamente la inversión invertida en capital, ¿sí? Hace más productiva a las personas. Básicamente esa es la razón, ¿sí? Si un inversionista cree conveniente que hay que invertir, por ejemplo, en agroindustria para la exportación de ciertos productos, ¿no? Va a venir con tractores, con sistemas informáticos de primer nivel, ¿sí? Con sistemas de riego, cada vez con una tecnología mayor, con una gran eficiencia. Y claro, cuando nosotros, los peruanos, recibimos eso del inversionista, ya sea extranjero o nacional, los mismos trabajadores incrementan su productividad. ¿Qué quiere decir? Que trabajando, digamos, las mismas horas con una mayor productividad, porque está asociado su trabajo con estos bienes de capital, ¿sí? A mayor productividad, mayor va a ser su salario, ¿no? Mayor calidad de vida, mayores bienes y servicios que puede acceder para satisfacer, cubrir sus necesidades. Necesidades que cada vez son más numerosas, ¿no? Si nosotros volteamos un poquito
hacia el pasado y vemos, pues hace 20 años no teníamos acceso a internet o solamente algunos lo podían tener. Ahora tenemos, ¿qué cosa? Entretenimiento, acceso a internet, Netflix, Disney, estamos cada vez más conectados unos con otros. Esta misma plataforma es una prueba de ello, ¿no? Entonces, es muy importante esa ligación que existe entre la política y la economía. Es más, diversos rankings internacionales consideran como puntos a evaluar, ¿sí?, la acción del Estado, evaluando diversas instituciones, ¿sí? Por ejemplo, se le pregunta a empresarios y a algunas personas, ¿sí?, sobre cuál es su mirada sobre, por ejemplo, la delincuencia, o cómo maneja la Fiscalía los procesos de investigación, cuál es la función o cómo se está llevando a cabo la participación del Poder Justicia. Entonces, sí, eso sí entra dentro de una evaluación que se hace a todos los países. ¿Por qué? Porque eso asegura de alguna forma la inversión extranjera y la inversión doméstica también. Ahora, señor Zamora, pero básicamente eso. Ahora, ya estamos a punto prácticamente de que el presidente Pedro Castillo cumpla un año en el gobierno este 28 de julio. ¿Usted cree que se ha perdido un año por esta situación, comenzando, por ejemplo, para saber definir un gabinete ministerial idóneo, el desgobierno, ausencia de liderazgo y estos indicios serios de corrupción? ¿Usted cree que todos estos motivos están restándole un valor a nuestra economía? Claro, porque si Perú no muestra garantías, otro país lo hará. Y el capital, la inversión, va a migrar a otros lados, ¿no? Ese quizás fue uno de los primeros impactos cuando se supo de que Perú Libre iba a ser el partido que llevaba la batuta del Ejecutivo, ¿no? Esa señal claramente expresa de que había todo un ideario, ¿no? Marxista, comunista, mariateísta, pensamiento Gonzalo, etcétera, etcétera. Todo lo malo que puedas encontrar en un solo paquete, eso envía una señal, pues, automática a la gente, al individuo, llámese empresa o llámese individuo particular, ¿no? Eso lo vimos los primeros meses. Lo que sucedió después fue, pues, de que más que todo la vergüenza, ¿no? Porque no solamente Pedro Castillo es quien representa el Ejecutivo, sino nos representa a todos los peruanos en foros, en reuniones internacionales, en toda la comunidad extranjera, y esa es otra mala señal. Un tipo impresentable, sin vocabulario, que no puede hilar dos ideas, ese es el representante de los peruanos. Se preguntarían los inversionistas, ¿no? Entonces, eso no me da confianza, ¿no? Dirían ellos, ¿no? Busquemos otro país. Entonces, recordemos que estamos en una constante competencia, ¿sí? Así como cuando estamos en las aulas y los chicos empiezan desde cero, ¿sí?, a recibir las lecciones y, bueno, se les da tomando prácticas, exámenes, ellos están en una competencia individual sobre su excelencia académica, ¿no? Y eso recibe señales, ¿quiénes? Los empresarios que van a contratar después a esos profesionales. Así como los chicos están en competencia, también los países estamos en competencia. ¿En qué competencia? En atraer inversión. Entonces, ¿qué tenemos que brindarles a ellos? A los que tienen esa inversión en manos y tratan de decidir a dónde llevar esa inversión. Pues tienes una gama de posibilidades. ¿Cuál es la preferida? La que te dé la confianza, pues, ¿no? Instituciones fuertes, un marco político, una estructura política seria, ¿no? Profesional, ¿sí? No es nada profesional que estés cambiando de gabinete a cada rato o votando ministros, o que los ministros tengan, pues, situaciones tan escandalosas que parece ya de farándula, ¿no? O sea, los programas, los dominicales ya no parecen dominicales, parece farándula, porque es mucho de esto que
que en verdad sí avergüenza mucho, ¿no? Entonces, si a nosotros nos da un poco de vergüenza o bastante vergüenza, imagínense cuál será la señal que reciben los inversionistas que van a arriesgar su capital poniéndolo en el Así país, es, ¿no? lamentable, ¿no? Entonces, Es una situación lamentable que estamos viviendo en estos últimos meses, y precisamente si se impulsa pues la inversión, se destraba las inversiones en nuestro país, también estamos impulsando la generación de empleo, ¿no? En regiones como, por ejemplo, una de las regiones más pobres del país sigue siendo Cajamarca. ¿Cómo podemos ya ver el futuro de nuestro país, lamentablemente dejando de lado, aunque viene concatenado esta crisis política, pero tenemos que hacer algo? ¿Cómo generar empleo en estos últimos tiempos para reactivar la economía? Por ejemplo, en Cajamarca, nosotros le pregunto a Cajamarca porque a esta hora llegamos a casi toda la región cajamarquina, que se encuentra muy preocupado por esta situación, pese a que el propio presidente es cajamarquino, ¿no? sí, bueno, y también porque tengo algo de conocimiento de Cajamarca, he vivido muchos años allá Ah, y es lamentable cómo un territorio tan rico en recursos naturales no ha visto reflejada esa riqueza en una mejora concreta en la calidad de vida de sus habitantes. Eso es notorio. Y bueno, a pesar de la presencia de minería, que es muy atractiva para el inversionista, porque allí, aparte de la confianza, se le suma una cuestión de dotación de recursos, ¿no? O sea, no todos los ámbitos geográficos poseen esas riquezas que posee concentradamente la región Cajamarca o el Perú, si podemos hablarlo en términos generales. Pero ¿qué pasa? Sí, ha habido inversión por muchos años, también ha habido una generación interesante, muy, muy fuerte de recursos humanos, o sea, puestos de trabajo, ¿sí? Pero lo que no se ha visto, y eso ha generado, digamos, una preocupación en el habitante cajamarquino, es que esa riqueza no se traslada en mejores pistas y veredas, no se traslada en mejores hospitales, ¿sí? No se convierte en mejores colegios o en mejores vías de comunicación aérea, etcétera, todo lo que podamos imaginar. O sea, vivió en Cajamarca y hasta hace poquito, y pues todo lo que ha dado, digamos, como riqueza natural no se ha transformado en capital, no se ha transformado en mejoras educativas, en mejora en recursos humanos, no, o sea, ese es un problema que ya se viene dando. ¿Cómo darle la vuelta? Es complicado porque la actividad minera aproximadamente deja el 50% de lo que genera, ¿no? O sea, sabemos pues de que particularmente a la actividad minera se le cobra, ¿sí?, impuestos que se destinan para distintos fines, ¿no? ¿Qué se ha hecho con ese 50%? Sería la pregunta. ¿Se lo tiene en una cuenta, es intocable, o se destinó para hacer zanjas y después llenar las zanjas y después abrir las zanjas? O sea, ¿en qué se invirtió? ¿En qué proyectos? Si los proyectos estuvieron sobrevalorados, ¿no? Entonces, si hubieron actos de corrupción o mega corrupción que inflaron los costos de los proyectos, etcétera, etcétera. Habría que analizarlo, ¿no?, al detalle. Ahora, ¿qué hacer de acá al futuro? ¿Seguimos siendo ricos en recursos naturales? Sí, pero cada vez la gente se da cuenta pues de que esta actividad no le responde como debería, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Es un papel Más importante que deben tener ahora, por ejemplo, que se vienen las elecciones en octubre, una reivindicación de las autoridades para que confíen, por ejemplo, en Cajamarca, en es que destrabar las inversiones, por es que ejemplo, las autoridades ese es el regionales, problema. locales, ¿no? Lo que pasa que el político en épocas de campaña pues va a prometer, eh, te va a pintar el mundo de color rosa, ¿no? O sea, ¿y por qué lo hace? Porque su único objetivo es llevarse los votos. Entonces, va a medir el sentir popular y va a decir
y va a declarar lo que el sentir popular desee. Ahora, ¿eso quiere decir que lo cumpla? No. Ese es un problema en el que siempre vamos a estar metidos, ¿no? En economía existe toda una teoría para analizar la elección pública. Y uno de los tantos problemas que tenemos al nosotros ingresar a democracia y votar por alguien, es que a ese alguien no lo podemos hacer responsable de que no cumpla sus promesas. No, o sea, oye, me dijiste que ibas a hacer un tren. Sí, pues, pero cuando fui autoridad, pasó tal cosa que imposibilitaron. Ya está. O sea, ya es libre de toda culpa, digamos, libre de no haber cumplido con la promesa que hizo, ¿no? Entonces, eso siempre va a pasar. Ahora, ¿qué hay que decirle a los políticos o a los candidatos que están postulando? Yo no le daría recomendaciones, porque ahorita estamos, como te digo, en una posición de que ellos se van a vender, ¿no? Ellos van a vender el discurso que más les convenga. ¿Está mal? No, porque ellos están persiguiendo su propio interés. ¿Cuál es su propio interés? Ganar. Y te van a vender lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Cuando ya sean autoridades, allí sí tiene que venir el ajuste, porque allí sí estarían ellos tocando el erario público, no estarían tocando la plata de todos nosotros. Allí debería de ser la verdadera vigilancia por parte de la sociedad. ¿Qué estás gastando el dinero? Es de todos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué borraste o eliminaste esta propuesta económica para hacer un proyecto y ahora se lo das a tus amigos? ¿No? ¿Por qué haces eso? Entonces siempre analizar desde el punto de vista de la fortaleza de las instituciones para perseguir el delito, para investigar al que tiene el poder, ¿sí? El monopolio del poder, que es el Estado. Entonces, allí sí yo no recomendaría al político nada, porque al final le puedo recomendar A y hace Z. Lo que sí le tendría que recomendar es a las personas: oye, si este político empieza a torcerse, ¿no? Empieza a malgastar el dinero de todos nosotros, nos vamos a quedar atrapados en este círculo vicioso de pobreza. Entonces, mi mensaje no es para los políticos. Yo sé que el político va a decir todo lo que querramos escuchar. Mi mensaje es para la gente. Así es, con un voto informado, ¿no? Que se tenga y saber a qué autoridad se va a elegir, para que ya las experiencias, por ejemplo, en Cajamarca no han sido buenas con las autoridades regionales, locales, por actos de corrupción conocidos. Entonces es el tiempo ya también de los ciudadanos, como usted dice, para que tenga una responsabilidad de elegir a su próxima autoridad y reactivar pues la economía en Cajamarca, dar mejores empleos, y que ese dinero que llega de las empresas privadas, de sus impuestos, sobre todo la minería, que es un sector muy importante en Cajamarca, se pueda invertir para cosas mejores. Ahí seguramente se va a ver cómo puede evolucionar esta importante región del norte. Y es una pena, para finalizar, ya que hayamos pasado de ser la economía que lideró el crecimiento de la región durante estas 2 últimas décadas, a pasar a ser únicamente una media en Latinoamérica ahora, lamentablemente, ¿no? Y esperemos que también los partidos políticos contribuyan para generar los cambios de sus integrantes y sean también una buena opción para ser alguna autoridad que pueda representar a nuestro país. Sus últimas palabras, por favor. Sí, solamente tocar el punto que tú decías, ¿no? Siempre se le pide a la población que sean responsables con su voto. Ahora, como te había mencionado hace un momento, la elección pública es una teoría económica bastante amplia y también toca ese ángulo: ¿por qué la gente no es responsable? A lo que se llama técnicamente somos racionalmente ignorantes. Somos racionalmente ignorantes, ¿por qué?
Porque en verdad cuando nosotros vamos a votar, ignoramos las propuestas de quienes votamos. Nosotros votamos por simpatía, porque me cae bien, porque viene de un lugar de la sierra muy parecido al que nacieron mis papás, etcétera, etcétera. O sea, porque habla como yo, porque piensa como yo a veces en este punto en específico, ¿no? Entonces somos irracionales para votar, ¿sí? Porque sabemos que nuestro voto no define nada, ¿no? Entonces, si no define nada, si no define el curso, el resultado final de la votación, ¿yo para qué me voy a esforzar, ¿no? Entonces, esa es una de las trampas que también tiene nuestra democracia o el sistema de votación que actualmente tenemos. Si nosotros asumimos el costo, tiempo, leer cada propuesta, compararla, cuál se asemeja a lo que yo tengo como visión del país o de mi región o de mi ciudad versus a cuán importante es mi voto en el resultado final, tenemos este desbalance, ¿no? Los costos son altísimos y, bueno, los beneficios son casi nulos. No, yo nunca voy a hacer voto dirimente en una votación democrática, ¿no? Entonces, obviamente, si el beneficio es casi nulo y el costo es demasiado alto, no me voy a enterar de las propuestas y voy a votar con las emociones, ¿no? Entonces, esa es otra trampa que también tenemos en nuestro sistema democrático. Así es. Bien, bueno, muchas gracias por este diálogo. Complicada la situación, pero esperemos a ver qué nos depara en los próximos días para salir de esta crisis económica que, como usted lo ha explicado, indudablemente está vinculada también a la crisis económica, lamentablemente. Muchas gracias y vamos a seguir dialogando en los próximos días seguramente. Gracias por su tiempo. Un abrazo. A ustedes, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.